Y bueno, pues estamos llegando a la última parte de este Congreso de Medicina Interna. Ya es la última plática de toda la jornada y le corresponde al doctor Martín Mendoza Morales. Él es colega, médico internista, es profesional técnico en enfermería general y médico cirujano egresado de la Universidad Autónoma Villarrica, especialidad médica de geriatría y gerontología por el Consejo Mexicano de Geriatría y Gerontología, actual director médico de cuidados de pacientes Veracruz y docente de la carrera de enfermería y fisioterapia de la Universidad del Desarrollo Profesional Campus Veracruz. Él nos trae el tema microbiota y obesidad, una visión para el síndrome metabólico. Démosle un fuerte aplauso. Por favor, aquí va a avanzar de este lado, con el de abajo, por favor. Para señalar, nada más pongo. Bueno, buenas tardes. Yo sé que ya tienen hambre y ya ahorita estamos llegando al final. Solamente quiero aclarar, no soy médico internista, desafortunadamente, ¿sí? Soy médico geriatra recién egresado. Pero bueno, vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la microbiota y cómo un posbiótico, que hoy en día está de moda estos tratamientos para la disminución de peso. Quiero también agradecer al Colegio de Medicina Interna del Estado de Veracruz por la invitación y también al Laboratorio Columbia, quien me invita para poder realizar esta ponencia. Bueno, vamos a esperar tantito a que se ponga la presentación. Y bueno, vamos a hablar acerca de un posbiótico y una fibra llamada Fibersol para el manejo en el síndrome metabólico. Y para ello quiero presentarles a un paciente que se parece mucho a mí. Anteriormente siempre decíamos, cuando veíamos las distancias y decíamos, está a tantos días de distancia caminando. Después pasaron, ya cuando hubo los vehículos, está a tantos kilómetros de distancia. Pero hoy en día ya es en tiempo, lo medimos en tiempo, estamos a 20 minutos, a 30 minutos, a 5 horas de la Ciudad de México. Y yo les puedo decir que este soy yo hace 30 kilos. ¿Sí? Es un servidor con síndrome metabólico, con obesidad clase 2. La que está ahí es mi hija. Cuando estaba poniendo las fotos en la pantalla me decía, papá, ¿qué te pasó en la cara? ¿Qué tienes? Y bueno, yo contaba con un diagnóstico de síndrome metabólico, hipertensión arterial. Ya me estaban diciendo que tenía yo prediabetes, cuando todavía se utilizaba este término. El doctor Rubén Talavera me hizo inclusive algunos envíos cuando yo estaba en el Hospital General de Zona número 36 en Cardel, hacia medicina interna y cardiología por tratamiento de hipertensión y algunos otros estudios. Y inclusive fui diagnosticado por neumología, por el estudio de la polisomnografía, por síndrome de apnea obstructiva del sueño. Ahí ahorita les voy a comentar un poquito más acerca de eso. Y bueno, ¿qué es el síndrome metabólico? Ya sabemos, no voy a meterme tanto en diabetes o hipertensión, debido a que ya expertos nos hablaron acerca de esto y de los diversos tratamientos y actualizados. Pero vamos a ver que es una forma de un grupo de alteraciones metabólicas que van a incluir, pues, problemas con resistencia a la insulina, dislipidemia heterogénica, principalmente caracterizado por hipertrigliceridemia, obesidad central, abdominal o visceral, ¿sí? Y la hipertensión arterial. Y bueno, en cuanto a la patogénesis del síndrome metabólico, abarca múltiples entidades genéticas, ¿sí? Tiene muchas causas genéticas y otras por causas que nosotros podemos causar. Sin embargo, estas adquiridas van a caer bajo un paraguas de la resistencia a la insulina y la inflamación crónica de bajo grado. Lo que va a estar alterado aquí, pues vamos a tener estos índices
que van a ser los que nos van a hacer el diagnóstico. Los voy a explicar más adelantito con los criterios, pero pues vamos a tener alteraciones en la circunferencia de cintura porque va a estar aumentado, niveles de glucosa en ayuno alterado, niveles de triglicéridos alterados, lo que es niveles de HDL, pues estos van a estar disminuidos, y niveles de colesterol alterados junto con la presión arterial. Y bueno, un poquito de estadística de la prevalencia del síndrome metabólico. En nuestro país se estima que es un 36.8%. Se estima que hay 36.5 millones de adultos mexicanos que viven con síndrome metabólico. Y bueno, de estos se estima que entre 2 y 2 millones y medio tienden a desarrollar un alto riesgo de diabetes, enfermedades cerebrovasculares en los próximos 10 años. Y más adelante les voy a mostrar ahí dos estudios que nos habla de la prevalencia y la predisposición en este tipo de pacientes con síndrome metabólico a un lapso de 10 años de que pueden padecer esto. Algunos datos duros, tenemos que 1,017 niños en edades entre 6 y 12 años tienen síndrome metabólico. Una mayor predisposición en este grupo de edad, de un 51.8% en niños y un poquito menor en lo que son las niñas. Vemos que el síndrome metabólico no solamente va a afectar al paciente adulto, sino también al paciente en la población infantil. La prevalencia en niños en edad escolar fue del 43.9%, y entre estos sexos pues más o menos andaban igual, en un mismo porcentaje. Pero para el grupo de 6-9 años de edad la prevalencia fue del 40.8% y del grupo de 10 a 12 años fue de un 47.4%. Algunos otros datos duros sobre el síndrome metabólico. Vemos que ya es un problema de salud pública para nuestro país en este siglo XXI. Y su prevalencia a nivel mundial se estima que anda en un 25% aproximadamente. De los pacientes que existen con obesidad, tenemos que el 72.6% de toda la población de México que tiene obesidad cursa con un síndrome metabólico. El 87.5% de los diabéticos cursan con síndrome metabólico, el 70.5% de los hipertensos, 39.4% de los pacientes con sobrepeso y 71.2% de los pacientes con hipertrigliceridemia. Y bueno, vemos aquí los criterios diagnósticos para el síndrome metabólico. Puse en medio lo que es la del panel de tratamiento para adultos y la American Heart Association y el Instituto Nacional de Corazón, Sangre y Pulmón, que les llaman ya criterios unificados, en el cual vamos a tener estos 5 parámetros. La obesidad abdominal con un perímetro en nosotros los hispanos mayor a 94 centímetros en varones y mayor a 88 centímetros en mujeres. Este es el primer criterio. Sin embargo, la Federación Internacional de Diabetes y la Asociación Latinoamericana de Diabetes, ellos nos dicen que la obesidad es como de cajón para los criterios. Tenemos también lo que es la hipertrigliceridemia, ¿sí?, que sabemos que es arriba de los 150 miligramos sobre decilitros o que ya esté en tratamiento actualmente para un efecto para bajar los triglicéridos en sangre. Tenemos que comparten las 3 clasificaciones, comparten que la disminución del colesterol HDL pues va a estar bajo, menor a 40 miligramos sobre decilitros en varones y menor a 50 miligramos sobre decilitros en mujeres, o que estén en tratamiento pues con un efecto para el aumento del HDL. La presión arterial vamos a tener que es mayor a 135 la presión sistólica y mayor a 85 en diastólica en milímetros de mercurio. La alteración en la regulación en la glucosa, lo que conocemos como resistencia a la insulina, tenemos que la glicemia en ayuno va a ser mayor a 100 miligramos sobre decilitros o que actualmente esté en tratamiento para normalizar los niveles de glucosa.
Y bueno, el diagnóstico lo vamos a hacer con 3 de estos 5 criterios. Si utilizamos las otras clasificaciones, tenemos que de cajón es la obesidad abdominal, más 2 de los 4 criterios restantes. Bueno, aquí esta foto de hecho fue cuando estaba yo como médico interno de pregrado en el hospital del IMSS de Cardel. Y sí, la obesidad, la fatiga y todo lo que tenía era bastante marcado para mí. Y bueno, algunos factores relacionados con la obesidad, por mencionar solamente algunos. Tenemos por un lado la predisposición genética, que le denominamos genoma, y por otro lado la exposición ambiental, que es el exposoma. Y esto pues, nos va a dar una respuesta, que es el resposoma. Entonces, por el lado de la predisposición genética, el porcentaje va a ser pequeño, es un 10% aproximadamente. Tenemos aquí algunas de las alteraciones que van a tener, pero por el otro lado, que es la exposición, que es la más común, pues vamos a tener varias. Entre ellos la cronobiología, el estrés, algunas drogas, medicamentos, fármacos, radiación, calentamiento global, los estilos de vida, la dieta, que va a ser una de las cosas más importantes para nosotros. Y bueno, la alteración también de la microbiota intestinal, por mencionar algunas. Y bueno, las vías de factores de riesgo de la adiposidad, la relación de la obesidad, se relaciona prácticamente con todo, ¿sí? La doctora Anita, la doctora Ana el día de ayer nos comentaba acerca de la obesidad y el sobrepeso, pero la realidad es que en nuestro país pues es un problema de salud pública bastante marcado. Y entonces hay mucha relación. En muchas otras ocasiones no, pero en estas ocasiones, en muchas ocasiones y en el síndrome metabólico, que ya es la suma de una más otro, ¿sí? Pues ya empieza a tener complicaciones en la salud de uno. Entonces, yo a mí cuando luego me veían con mi esposa me decían, oye, pero tú tienes como 40 y tantos años, ¿no? Y yo dije, no, tengo 20 y tantos, pero es por lo mismo de la obesidad que nos lleva a tener otras complicaciones. Y bueno, aquí tenemos que la obesidad va a estar relacionado obviamente con la resistencia a la insulina, va a haber un aumento de la leptina, un aumento de la inflamación, va a haber una infiltración miocárdica con grasa, aumento del volumen plasmático, aumento de la circulación de ácidos grasos y aumento del tono simpático. Y todo esto nos va a llevar a tener y a preparar el camino para las enfermedades que van a ser crónicas, degenerativas y que esas ya se pueden quedar por un buen rato. O ya para siempre, entre ellas diabetes mellitus, hipertensión, dislipidemias, ya sea por hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, insuficiencia cardíaca, enfermedades coronarias y arritmia. Inclusive aquí parece todo un chilaquil y eso es porque está todo relacionado, ¿sale? Y por mencionar la apnea obstructiva del sueño. Como les comentaba, un servidor llegó a utilizar el CPAP. La verdad es bastante molesto este dispositivo, no se puede dormir bien, por ser un dispositivo de presión positiva, pues me provocó alteraciones en la trompa de Eustaquio, traía yo siempre el oído tapado, con dolor, fui a ver a varios otorrinos, no descansaba bien y bueno, las características que el paciente con el síndrome de apnea obstructiva del sueño tiene, pues va a estar marcado por somnolencia diurna. Yo era de los que me quedaba sentado y hasta que alguien me despertaba, era como yo podía saber qué es lo que estaba pasando. Como yo viajaba en autobús, me quedaba yo dormido, hablando con la persona me quedaba yo dormido, entonces la somnolencia es diurna, los ronquidos nocturnos principalmente. Ya después de que dejé de utilizar el CPAP, mi esposa quedó contenta y agradecida de que yo ya no roncaba porque ya me había mandado inclusive hasta el cuarto de al lado. Y bueno, continuando con un poquito más de datos, se estima que de 5 a 11 años pacientes van a tener con sobrepeso y obesidad en la población mexicana.
37.4%, y de 12 a 19 años, 42.9%. Y las estadísticas nos dicen que de 7 a 8 de cada 10 adultos mexicanos mayores a 20 años tenemos obesidad o sobrepeso. Entonces, esto nos entra a este porcentaje de 72.4%, incluyéndonos, lamentablemente, nosotros como la parte médica. Y bueno, porque hay mucho sobrepeso y obesidad en nuestro país. Y vean, yo sé que ya tienen hambre por la hora, pero ¿quién le gusta todo esto? Yo creo que a todos, ¿no? Y más ahorita ya están pensando, creo que ya quiero comer, ya vi al doctor Salas diciendo que se me antojó el chile en nogada o el pozole, pero es parte de nuestra gastronomía mexicana lo que nos lleva a tener también esto, y obviamente pues la mala información. La doctora comentaba acerca de los sellos, y pues que eso no ha ayudado en nada, ¿sí? Pero yo creo que la información que nosotros le demos al paciente, eso va a ser de gran utilidad. Y en Veracruz, ¿por qué hay también mucha obesidad y mucho sobrepeso en Veracruz? Bueno, alce la mano, ¿quién en esta semana se ha comido unas picaditas, unas empanaditas, o el típico desayuno godín, ¿sí? Que es barato, rápido y llenador, que es el Bolobán y su refresco de cola, para no mencionar marca, ¿no? Aunque ahí el dedo casi tapa un poquito. Pero bueno, la gastronomía también en nuestra ciudad, aquí en el puerto de Veracruz, pues es rica en carbohidratos, rica en grasas y azúcares, y nos vamos allá al malecón y nos compramos nuestras nieves, pues eso es lo que nos lleva también a tener sobrepeso y obesidad, y pues que podemos caer en un síndrome metabólico. Y bueno, los indicadores para clasificar el sobrepeso y obesidad ya los conocemos. Tenemos el índice de masa corporal. Para no entrar en tanto detalle, pues sabemos que el sobrepeso entra dentro de 25 a 29.9 kilogramos sobre metro cuadrado, y la obesidad comienza a partir del 30, ¿sí? Ya de ahí empieza obesidad graso 1, 2, 3 y la mórbida. Cabe mencionar que esto es para la población general, y más bien para la población como nosotros. Si queremos medir y ver parámetros en una persona que hace ejercicio, pues no vamos a utilizar tanto el índice de masa corporal, porque no es lo mismo de alguien de 100 kilos que hace mucho ejercicio y que el peso es por el volumen de masa muscular que tiene, a alguien de 100 kilos que tiene una dieta como las que les acabo de mostrar. Entonces, para ello ya nosotros utilizaríamos las medidas antropométricas, pero ahorita para este fin de la plática y del síndrome metabólico sería por medio de la cintura, de la circunferencia de cintura. Y es que una circunferencia de cintura por encima de estos parámetros que ya los mencionamos, va a incrementar el riesgo de desarrollar desórdenes metabólicos, entre ellos la diabetes mellitus tipo 2 y enfermedades cardiovasculares como hipertensión arterial e infartos. Algunas comorbilidades asociadas con la obesidad, pues tenemos infartos, hipertensión intracraneal benigna, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, que entra dentro de las dislipidemias, infertilidad en ambos sexos, y en el sexo femenino el ovario poliquístico, gota y bueno, problemas articulares también, por mencionar solo algunas. Y bueno, en cuanto a las dislipidemias en nuestro país, ¿cómo andan las estadísticas en cuanto a ello? Bueno, se estima que un 55.2% tenemos alteraciones en el HDL, que es menor a 40. 31% con un colesterol total, es decir, arriba de los 200 miligramos sobre decilitros. Y vean, 47.4% arriba de los 150 miligramos sobre decilitros con hipertrigliceridemia.
y mencionando que 3% de la población, y estamos hablando de México, 3% de la población tiene concentraciones arriba de los 500. Ya se imaginarán el tipo de dieta que debe de tener este tipo de paciente, ¿sale? Y bueno, la prevalencia de anormalidades metabólicas en población mexicana, si vemos aquí en esta pequeñita tabla, vamos a ver lo siguiente. Ahí está. Tenemos que un 68.9% de la población mexicana va a tener alteraciones con obesidad, la disminución de HDL e hipertensión arterial. Son los, bueno, ya a esto le sumamos la hipertrigliceridemia. Son las 4 que van a sobresalir en la prevalencia de anormalidades metabólicas en la población. Sin embargo, lo que son las alteraciones en la glucosa en ayuno, que es esta de aquí, sí está también presente, pero tiene mayor predisposición esta de acá. Aquí hay un pequeño estudio relacionado al riesgo cardiovascular a 10 años. Se hizo un estudio en 10 países, entre ellos México, de cómo el síndrome metabólico a 10 años puede ocasionar alteraciones cardiovasculares. Este es otro que se hizo en 182 países, entre ellos México también, del valor predictivo a 10 años en cuanto al riesgo cardiovascular. Y bueno, hablemos un poquito de la resistencia a la insulina, en el cual pues se va a caracterizar por una acción anormal de la insulina, la cual no se metaboliza correctamente los niveles de la glucosa en sangre. Las células musculares, el tejido adiposo y el hígado pues no van a recibir favorablemente a la insulina, lo que va a impedir pues su correcta absorción de la glucosa en la sangre. Yo lo que les explico a los pacientes, porque luego dicen, pero ¿cómo es eso de la resistencia a la insulina? Así a grandes rasgos, como yo se lo explico al paciente, llega un momento donde digo, el hecho de que su glucosa no esté alterada, porque normalmente checo yo la glucosa, ya sea al azar o si le pregunto a qué hora comió para ver la glucosa postprandial que tiene, y me dice, ay, está normal, ¿verdad? De acuerdo al parámetro, sí, pero el hecho de que esté normal no significa que su páncreas esté produciendo demasiada insulina para poder mantener esos niveles normales de glucosa en sangre. Entonces es cuando ya les explico que llega un momento donde el páncreas se cansa y es cuando viene el debut para lo que es una enfermedad como la diabetes mellitus. Y bueno, ¿qué lo va a provocar? Pues los malos hábitos de alimentación, el sedentarismo, ¿sí? La falta de actividad física, hipertensión arterial, dislipidemia y obviamente la obesidad. Y bueno, la resistencia a la insulina es la inflamación crónica, bueno, más bien la resistencia a la insulina, la inflamación crónica y la activación neurohormonal parecen ser actores esenciales en la progresión del síndrome metabólico y estos pues van a poder posteriormente evolucionar o hacer una transición hacia diabetes mellitus tipo 2, enfermedades cerebrovasculares e inclusive hasta enfermedad renal crónica. Y bueno, aquí hay una imagen que todos hemos visto en algún momento de nuestra formación académica, en los hospitales principalmente, del saludo. Y bueno, un poquito de humor, doctor, ¿por qué el glucómetro dice high? Y el doctor contesta, es la muerte que te está saludando. ¿Sí? Y bueno, hablemos un poquito de la microbiota intestinal, el posbiótico y la obesidad. Para ello, cabe mencionar que algunas enfermedades relacionadas con la obesidad pues van a ser de acuerdo al eje en el que se encuentre. Puede ser del eje cerebro-pulmón, eje intestino-cerebro, enfermedades cardíacas, e inclusive de la piel y del metabolismo, ¿sí? Y todas estas enfermedades que se mencionan aquí, al fin y al cabo van a ocasionar una disbiosis en la microbiota humana. Recordemos que la microbiota es la flora normal bacteriana que nosotros vamos a tener a nivel intestinal. La resistencia a la insulina
pues va a ser inducida por una dieta alta en grasas, como ya lo sabemos, carbohidratos, azúcares. Y bueno, esta dieta rica en grasas va a modular la microbiota e induce la alteración de la barrera intestinal. Va a haber un aumento de los lipolisacáridos y una reducción de acetato, propionato y butirato y los ácidos biliares secundarios. Esto va a hacer que los lipolisacáridos van a inducir inflamación subclínica, resistencia a la insulina y pues por ende el aumento de la masa adiposa. Y déjenme hablarles acerca de un único posbiótico y de una fibra llamada Fibersol y la evidencia científica que hay como un auxiliar en el apoyo para el síndrome metabólico. Para ellos, déjenme explicarles qué es esto. Este es un nemátodo llamado Caenorhabditis elegans, abreviado C. elegans para fines prácticos. Y este gusanito genéticamente en las vías metabólicas es muy similar a nosotros los humanos. Entonces a los laboratorios les sale mucho más barato el hacer estos estudios relacionados a la grasa visceral y a la disminución del porcentaje de grasa en este tipo de gusanitos. Entonces, este nemátodo va a almacenar lípidos en células hipodérmicas intestinales fáciles de detectar mediante una tinción. Esta tinción es una tinción de rojo nilo y este se va a medir a través de fluorescencia. Ahorita lo vamos a mencionar más adelante. Además, pues como les comenté, pues genéticamente somos muy parecidos. Perdón, espectrofluorometría va a ser la manera en la que se va a ir midiendo el porcentaje de grasita, el tamaño, en este pequeño gusanito llamado C. elegans. Y bueno, hay una cepa llamada cepa BPL1, y bueno, vamos a ver qué relación tiene con la obesidad. Esta cepa BPL1 proviene de un bifidobacterium. En la microbiota intestinal normal tenemos las bifidobacterias, ¿sí? Y entonces esta cepa de Bifidobacterium lactis BPL1 fue seleccionada por su actividad antioxidante, antiinflamatoria, hubo un aumento de la saciedad y una influencia en el metabolismo lipídico. Primeramente, lo que se hizo fue que este BPL1 se empezó a crear como un probiótico, es decir, una bacteria viva, para encontrar un beneficio para la disminución del porcentaje de grasa visceral. Sin embargo, al someterlo a altas temperaturas, al evolucionarlo, ¿sí? Pasamos entonces, evoluciona a un posbiótico, que es el resultado de las alteraciones del probiótico. Y bueno, aquí lo que pasó es que no solamente se hicieron estudios en este gusanito llamado C. elegans, sino también en murinos, que son ratitas, en pruebas in vitro y en ensayos clínicos en individuos obesos, en humanos, la cual demostraron un efecto sobre biomarcadores antropométricos de adiposidad. Y bueno, por mencionar algunas de las rutas metabólicas afectadas por la ingesta de este posbiótico llamado BPL1, pues hay un metabolismo energético, una conducta alimentaria, una respuesta de un estrés oxidativo y el metabolismo de los lípidos. Este BPL1 pues logra tener una supervivencia en el C. elegans después de un estrés oxidativo inclusive. Y bueno, la evidencia preclínica, como les comentaba, primeramente fue creado como un probiótico y posteriormente pasó a ser un posbiótico después de someterlo a altas temperaturas. Nuevamente lo que se hizo aquí fue que se comparó el porcentaje de fluorescencia emitido, esto era de acuerdo al porcentaje de grasas en estos gusanitos que recibieron BPL1 activo y el inactivo y el control negativo. Y el resultado pues fue que se logró disminuir hasta un 37.7% de la fluorescencia con este BPL1. Este posbiótico BPL1 tiene un certificado CRAS, que esto es igual a seguridad, está aprobado por la FDA
y se siguieron todas las normas de acuerdo a la Organización Mundial para la Salud. Lo cual comentaba el doctor Salas de que había algunos suplementos, medicamentos que llegaban a ser dañinos para nuestro cuerpo, ¿sí? Pero en los estudios y por toda la seguridad no se produce ningún tipo de sustancia tóxica, no altera el metabolismo de las sales biliares, no presenta resistencia a antibióticos de uso clínico y no hay traslocación en ningún otro órgano. Por consiguiente, se considera una sustancia totalmente segura. Y bueno, déjenme comentarles que aparte del C. elegans, se hicieron estudios en pacientes, en estas ratitas, en estos murinos, llamadas ratas Wistar, que la característica principal de estas ratitas es que fácilmente hacen un síndrome metabólico. ¿Y qué fue lo que pasó? Que les dieron dieta, se le llama dieta de cafetería, a base de pan, leche condensada, grasas, y yo creo que si este estudio lo hicieron en Barcelona, pero yo creo que si lo hubieran hecho aquí en Veracruz, le hubieran dado bolobán, le hubieran dado su refresco de cola, su nieve güero güera, ¿sí? Pero lo que pasó es que al darle este tipo de dieta de cafetería y darles el BPL-1, el resultado que tuvieron fue un efecto positivo en el metabolismo de ácidos grasos, hubo una ligera saciedad y estrés oxidativo. Y en este modelo, ante la ingesta del posbiótico de BPL-1, disminuyó el depósito de grasa mesentérica, mejoró la dislipidemia, aumentó el gasto energético y mejoró, algo bien importante, la sensibilidad a la insulina. En esta tablita se estudiaron por 84 días y entonces tenemos aquí el placebo con una dieta estándar y tenemos por este lado lo que es la dieta de cafetería versus placebo. En este de aquí vemos lo que es la alteración de la masa grasa y en este de acá tenemos el de la masa magra, donde también, tanto en dieta de cafetería como en una dieta estándar, hubo ahí hubo una diferencia. Y bueno, vamos a ver cómo le fue a los humanos, a las personas, a nosotros. Se hizo un ensayo, fue un poco pequeño, fue de 12 semanas, fue donde participaron 155 sujetos. Las características que tenían que tener, pues es que tenían que tener sobrepeso abdominal y ser mayores de 18 años. Este ensayo clínico fue un ensayo clínico doble ciego, control de placebo, tenía 3 brazos, uno donde se les dio placebo, otro donde se les dio el probiótico y el otro donde se les dio el posbiótico. Se les dio una cápsula al día de 1/10 a la 10ª unidad formadoras de colonias y las mediciones que se hicieron fue la grasa visceral abdominal, el índice de masa corporal, el diámetro de cintura abdominal y la grasa subcutánea abdominal. Los resultados fue que demostraron reducir significativamente en su forma viva para tratar térmicamente, pues para provocar este posbiótico. Y aquí vemos, en el probiótico hubo una disminución de 3.6 centímetros cuadrados, ¿sí? Y en el posbiótico hubo una disminución de 7 centímetros cuadrados de grasa visceral. En cuanto a la circunferencia de cintura, sí hubo una disminución en el posbiótico de 1.88 centímetros. Y bueno, en los niños, como mencionábamos también en las estadísticas, este es un síndrome que es raro, hay muy pocos casos en nuestro país, pero se hizo este estudio en el síndrome de Prader-Willi, el cual pues es una delección cromosómica de 15 paterno y de una disonomía materna en el cromosoma 15, y esta alteración genética pues va a estar caracterizada por un rango amplio de manifestaciones clínicas, entre ellas una composición pues, corporal alterada,
el paciente va a tener la característica, este niño, de una hiperfagia, va a tener siempre hambre, siempre va a tener apetito, va a haber un aumento de la adiposidad, una disminución de la masa magra, no se sacían, o sea, están comiendo y comiendo y comiendo, tienen una baja estatura e inclusive tienen problemas de incapacidad intelectual y problemas de comportamiento. Estos eran los datos basales. Los datos basales previo al estudio, se les dio BPL-1 por 3 meses y los resultados fueron los siguientes, que hubo una disminución significativa de la masa grasa abdominal en comparación con el placebo y mejoró la sensibilidad de la insulina. La foto es la misma, no tengo foto del después, pero mejoró el comportamiento, inclusive hasta mejoró el comportamiento de los niños de más de 6 años. Y bueno, hay una molécula que va a ser responsable, que es la de la BPL-1. Solamente voy a ir un poquito aquí rápido, ya para no irnos tan tarde. Pero hace modificaciones en la pared celular. Aquí se hizo un estudio, no se alcanza a ver aquí las dosis, pero se hizo un estudio con vancomicina y con ampicilina, que son antibióticos que normalmente se pueden utilizar aquí en nuestro país, que tienen un mecanismo de acción en el cual pues tiene que ver con la membrana, la pared celular, la membrana celular. Y entonces, al hacer esto, pues no mataban a esta bacteria y podía seguir permaneciendo y podía seguir cumpliendo con su función. Y bueno, hay una molécula que va a ser responsable, que es el ácido lipotecoico. Esta, solamente para mencionar, van a tener dos rutas de señalización, que es el DAF2 y el DAF16. Van a ser los principales y los más críticos involucrados. Como les comenté, el ácido lipotecoico pues es la molécula responsable de todo esto. Y bueno, en comparación con uno de los fármacos para la disminución de peso que se llama Orlistat, tienen un porcentaje muy similar. Sin embargo, no tiene los efectos del Orlistat, que es la esteatorrea. Más adelante lo comento. Y bueno, entramos con la definición de lo que es un posbiótico. El posbiótico se define como factores solubles que van a ser productos o subproductos metabólicos secretados por bacterias vivas o liberados después de una lisis bacteriana, tales como enzimas, péptidos, ácidos teicoicos, muropéptidos derivados de peptidoglicano, polisacáridos y proteínas de superficie celular y ácidos grasos. Esta organización, que es la Asociación Científica Internacional de Probióticos y Posbióticos, define, en el 2020 sacó una definición que es una preparación de microorganismos inanimados y o sus componentes que confiere beneficios para la salud de un huésped. Y como les comentaba al inicio de la plática, los posbióticos hoy en día, tanto los probióticos y posbióticos, son cada vez más utilizados. Y entonces se ha invertido ya numerosos artículos y hay muchos procesos de investigación actualmente. Y en los 10 últimos años se ha aumentado muchísimo el número de casos en cuanto al estudio de los posbióticos. Y bueno, por mencionar mecanismos de acción de los posbióticos, pues se postulan mecanismos, entre ellos la molécula afectora es resistente al tratamiento de inactivación, hay una modulación de la microbiota resistente, mejora las funciones de la barrera epitelial, hay una modulación de las respuestas inmunitarias locales y sistémicas, y hay una modulación de respuestas metabólicas sistémicas y señalización sistémica a través del sistema nervioso. Y déjenme hablarles también acerca de esta fibra, que ya es por último. Esta fibra llamada Fibersol es una fibra soluble, es a base de maltodextrina resistente y esta fibra, honestamente, yo la he consumido y me ha ido muy bien y le ha ido muy bien a pacientes
con problemas de colitis. ¿Por qué? Porque tiene un proceso, ayuda también con el proceso inflamatorio. En esta fibra, más del 90% del Fibersol no se dirige y se fermenta lentamente en el intestino. Cada gramo de Fibersol es 90% de fibra y aporta 0.2 gramos de azúcar y 1.6 kilocalorías. Y es bastante tolerable, se puede tolerar hasta 68 gramos al día. Sin embargo, hoy en día se ha invertido también en estudios en cuanto a esta fibra llamada Fibersol. Hay más de 100 estudios publicados con más de 20 años de investigación clínica, más lo que falta. También tiene un certificado CRAS que nos habla acerca de seguridad y también está aprobado por la FDA, certificado kosher, PARABE por la Unión Ortodoxa. Su mecanismo de acción es que la maltodextrina resistente suprime la absorción de lípidos y promueve la excreción de lípidos en las heces al rastrear la liberación de ácidos grasos de las micelas en el proceso de absorción de lípidos. Es muy similar al Lorlistat. Sin embargo, si conocen el Lorlistat o si no lo conocen, tiene un principal efecto adverso y esa es la esteatorrea. Entonces, les va muy bien con la disminución de peso, pero a nivel gastrointestinal se quejan de dolor, inflamación, se quejan de flatulencias y si tantito peor, tuve un paciente que se fue a comer a un restaurante nocturno de hamburguesas y alitas y ¿qué creen que pasó después al otro día? Exacto, eso fue lo que pasó. Evacuó pura grasa. Y bueno, ahí tenemos una pequeña imagen, espero no les quite el hambre, pero pues esta es una característica de lo que es el Orlistat, cosa que con el BPL-1 y el Fibersol no sucede. Tiene ese mismo efecto de la disminución de grasa y un mecanismo de acción similar, pero sin el efecto adverso de la esteatorrea. Y bueno, la evidencia clínica del Fibersol, se hizo un pequeño estudio con 13 sujetos, se hizo que se administró una bebida carbonatada que contenía 5 o 10 gramos de Fibersol, y bueno, lo que se pudo ver es que hubo una disminución de los niveles de triglicéridos y niveles de colesterol hasta de un 24% en colesterol y triglicéridos de un 27%. La evidencia científica clínica del efecto de los triglicéridos con el Fibersol es que ayuda con esta disminución y también con el efecto sobre la glucosa. Y como es muy poca la cantidad de glucosa de azúcar que llegue a tener, pues no hay alteraciones. Inclusive ayuda con los controles de los picos y con la glucosa en sangre postprandial. Como comenté, tiene un certificado de seguridad, es bastante seguro, la tolerancia es bastante grande e inclusive, como les había comentado, después de 50 minutos de administración, no se altera para nada. No es un medicamento que vaya a sustituir los fibratos y las estatinas para el manejo de las dislipidemias. Sin embargo, es un coadyuvante o un auxiliar muy natural, muy bien tolerado, que va a ayudar a nuestro paciente a poder controlar y que los fármacos hagan lo suyo, más el cambio de estilo de vida, en este caso las medidas dietéticas. Entonces tenemos aquí una comparación en las estatinas, como pues sabemos que trabajan más sobre el colesterol total, ¿sí? Y que los fibratos trabajan más sobre los triglicéridos. Y el porcentaje que se vio con la administración de Fibersol en 5 gramos fue que hubo una disminución de 24% en humanos y en los murinos, que son las ratitas, hubo una disminución hasta el 38%. Y de los triglicéridos una disminución de 27% y en las ratitas hasta una disminución de un 30%. Por consiguiente, es una medida auxiliar y bastante segura. Como conclusión, la combinación de estos dos productos
en un suplemento alimenticio podría proporcionar beneficios clínicos como coadyuvante en el tratamiento de dislipidemias para el manejo de la hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, reduciendo la absorción de lípidos, va a haber un aumento de peso, porcentaje de grasa visceral, va a actuar en distintos procesos metabólicos en la resistencia a la insulina para controlar o disminuir la acumulación de lípidos corporales, disminuyendo así también el riesgo cardiovascular. Y bueno, muchas gracias por ello y como les comenté, esta es la foto de hace 30 kilos. Muchas gracias.